Vivir en Grecia hoy es mucho más difícil de lo que muestran las postales turísticas. En 2017, comprar una vivienda en Atenas costaba alrededor de 1.300 euros por metro cuadrado. Menos de una década después, ese mismo metro cuadrado cuesta 2.500 euros. Es decir, un aumento del 88% en menos de 10 años. A nivel nacional, los precios de la vivienda han subido casi un 70% desde 2017, uno de los incrementos más rápidos de toda Europa. Pero mientras las propiedades se disparaban, los salarios no lo hicieron. El sueldo medio apenas se ha movido en años y, ajustado a la inflación, muchos griegos hoy ganan menos que antes de la crisis financiera de 2008. Para las familias, las cuentas ya no cierran. Y esto no es solo una historia de vivienda. Es una crisis del costo de vida, una crisis de alquileres y hasta una crisis migratoria de un tipo nuevo. No causada por refugiados o solicitantes de asilo, sino por turistas, nómadas digitales e inversionistas extranjeros con bolsillos profundos. El turismo es al mismo tiempo el salvavidas y la maldición de Grecia. Hoy representa más de una cuarta parte de toda la economía, una de las cuotas más altas de Europa. Casi 2 millones de griegos, 1 de cada 5, dependen de él para ganarse la vida. Pero en Atenas y en otros destinos populares, el auge de los alquileres de corta duración ha transformado el mercado inmobiliario. Plataformas como Airbnb explotaron, dándole a los propietarios una elección sencilla: ¿por qué alquilar a una familia griega por 500 euros al mes cuando se puede ganar lo mismo en una semana con turistas? El resultado fue dramático. En algunos distritos de Atenas, los alojamientos turísticos ya superan en número a las viviendas para residentes. En todo el país existen más de 1 millón de anuncios de alquileres temporales. En ciertas zonas, 1 de cada 5 viviendas está vacía, en manos de inversores o reservada para visitantes. Para los locales, esto significa ser desplazados, encarecidos o confinados a departamentos diminutos lejos de sus trabajos. Barrios enteros cambiaron de rostro. Lugares que alguna vez fueron hogar de maestros, comerciantes y empleados públicos ahora están llenos de apartamentos turísticos. Y esto no es solo un problema urbano, es un cambio profundo en la forma de vivir en Grecia. Para entender cómo se llegó aquí, hay que retroceder varias décadas. Tras la dictadura militar de los años 70, la nueva democracia griega quiso demostrar que la prosperidad estaba al alcance. El Estado gastó a lo grande: autopistas, hospitales, empleos públicos. Para quienes habían crecido con racionamientos e incertidumbre, aquello parecía un nuevo comienzo. Pero había un problema. Gran parte de ese gasto se financió con deuda. Durante los años 80, la deuda pública se triplicó. Al principio no parecía alarmante, otros países europeos como Italia o Bélgica también pedían prestado. Pero Grecia era diferente. Su sistema tributario era débil, la evasión fiscal era común y la recaudación, mínima. A finales de los 90, cuando el país se preparaba para unirse al euro, la deuda ya representaba el 97% del PIB, casi el doble que en economías más saludables como la británica. Era una bomba de tiempo. En 2001, Grecia adoptó oficialmente el euro. Al principio fue visto como salvación. La nueva moneda le dio acceso a créditos baratos. Las tasas de interés bajaron, el dinero fluyó y el endeudamiento se volvió aún más fácil. El problema de fondo quedó oculto tras la estabilidad del euro. Pero en 2008 llegó la tormenta. La crisis financiera global estalló y los inversores retiraron su dinero de todas partes. Para un país que dependía de prestarse constantemente, fue catastrófico. De repente, nadie quería prestarle a Grecia. Sin poder devaluar su moneda ni imprimir más billetes, el país quedó atrapado. En 2010, Grecia tuvo que aceptar su primer rescate, un paquete de 110.000 millones de euros del FMI y la Unión Europea. Pero la ayuda venía con condiciones brutales. 1 de cada 4 empleados públicos perdió su trabajo o sufrió recortes salariales de hasta el 30%. El presupuesto sanitario se redujo en un 25% de la noche a la mañana. Los impuestos subieron una y otra vez, pero ni siquiera eso alcanzaba. Entre 2009 y 2014, la economía griega se contrajo en más de un 25%, un colapso peor que la Gran Depresión en Estados Unidos. El desempleo rozó el 30% y el PIB aún no se ha recuperado del todo. En la desesperación, el gobierno recurrió a privatizar. Aeropuertos, refinerías, sistemas de agua e incluso la red eléctrica nacional fueron vendidos. El puerto del Pireo, uno de los más activos del Mediterráneo, fue entregado a una empresa china. Los aeropuertos pasaron a manos de un conglomerado alemán. Acciones de la red eléctrica terminaron en manos extranjeras. Para los griegos, el mensaje era doloroso: el país aún se llamaba Grecia, pero ya no parecía pertenecerles. Con pocas opciones, Grecia apostó aún más por el turismo. El gobierno mejoró hoteles, simplificó visados y promocionó sus islas. Los visitantes llegaron en masa. En 2009, menos de 20 millones de turistas entraron al país. Para 2024, la cifra alcanzó un récord de 41 millones, un aumento del 200%. El gasto turístico superó los 22.000 millones de euros anuales. En la televisión, las playas sustituyeron a las protestas. Por un tiempo, el turismo fue el vendaje que mantenía unido al país.
pero los empleos del turismo son estacionales y mal pagados. El trabajador promedio gana unos 1.100 euros al mes, apenas por encima del salario mínimo, mientras el costo de vida en una ciudad ronda los 2.000 euros. Las familias no podían sobrevivir con esos sueldos, incluso mientras miles de millones entraban al país. En 2013, Grecia redobló la apuesta con el programa de la Golden Visa. Por invertir 250.000 euros en propiedades, los extranjeros obtenían residencia de 5 años. En teoría, parecía inteligente atraer inversión para reactivar la economía. Y el dinero llegó, más de 5.500 millones de euros en una década. Pero la realidad fue mucho más dañina. De unas 16.000 propiedades compradas bajo el programa, el 94% se convirtió en alquiler turístico, enviando las ganancias al extranjero año tras año. Los bloques de apartamentos en Atenas fueron vaciados, remodelados y puestos en Airbnb. En muchos barrios ya era casi imposible encontrar un contrato de alquiler de largo plazo. La demanda se disparó, los precios se dispararon y los sueldos se quedaron atrás. Entre 2017 y hoy, los precios en el centro de Atenas subieron un 88%. Para muchas familias, más de la mitad del ingreso se destina solo a la renta. Profesores, enfermeros, ingenieros, antes clase media, hoy no pueden pagar un hogar en su propia ciudad. Para 2024, las protestas eran imposibles de ignorar. Ciudadanos salieron a las calles no solo contra los alquileres altos y los sueldos bajos, sino para defender el alma de sus vecindarios. Finalmente, el gobierno reaccionó, prohibió nuevas licencias de alquiler turístico en el centro de Atenas y duplicó el umbral de inversión de la Golden Visa a 500.000 euros en zonas de alta demanda. Pero para muchos, las medidas llegaron demasiado tarde. Desde 2009, más de 50.000 griegos emigran cada año. Ya son más de 500.000 de jóvenes educados, médicos, ingenieros, profesores, emprendedores, que viven en el extranjero. Los que se quedaron cargan con el peso de una sociedad que envejece. Con tantos adultos en edad productiva fuera, la tasa de natalidad cayó a 1,3 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. La verdad incómoda es que esta crisis no la causaron solo los turistas o los inversores extranjeros. Gran parte fue permitida y aprovechada por las élites griegas. Cuando el Estado vendió activos para cumplir con los rescates, los empresarios mejor conectados fueron los primeros en la fila. Se asociaron con inversores extranjeros y se quedaron con puertos, redes eléctricas y sistemas de agua. Un ejemplo infame, un tramo de autopista en Atenas costó casi 3 veces más que construir uno similar en Francia, un país con el doble de salario mínimo. El dinero no iba a los trabajadores, sino a los bolsillos de unos pocos. Mientras tanto, los sueldos seguían cayendo. En 2024, el salario mínimo es apenas de 830 euros al mes antes de impuestos. Solo el alquiler consume más de la mitad de eso. Hoy la ironía es cruel, en Grecia, muchos turistas viven mejor que los propios ciudadanos. En el centro de Atenas, hoteles de lujo y Airbnb se mantienen impecables, incluso cuando están vacíos buena parte del año. Mientras tanto, familias griegas se hacinan en sótanos inacabados, comparten pequeños apartamentos en las afueras y luchan por pagar la renta. La Grecia de las postales, atardeceres en Santorini, playas infinitas, es real, pero para sus ciudadanos, la vida se siente como un apretón constante. La historia de Grecia hoy es una advertencia. Muestra cómo un país puede colapsar bajo el peso de deudas irresponsables, evasión fiscal, rescates duros, privatizaciones forzadas y una economía basada casi solo en el turismo. Las cifras importan, pero aún más importa la gente, la maestra que necesita 2 empleos para sobrevivir, la pareja joven que pospone tener hijos porque el alquiler se lleva todo su sueldo, los graduados que parten a Alemania, Reino Unido o Australia porque no ven futuro en casa. La pregunta ya no es si Grecia puede salvarse. La verdadera pregunta es si aquellos que vuelvan al país todavía lo reconocerán o si volverán alguna vez. Reconstruir requeriría reequilibrar el mercado de vivienda para los residentes, gravar las propiedades vacías o destinadas solo a inversión, regular los alquileres turísticos y diversificar la economía más allá del turismo estacional. Son pasos lentos y difíciles, pero sin ellos, la prosperidad seguirá perteneciendo a los visitantes, no a los ciudadanos. Grecia ya se ha reinventado antes. El desafío ahora es asegurar que la próxima reinvención no cree solo un destino hermoso para el mundo, sino un hogar digno para su propia gente. Si te gustó el video, suscríbete al canal para ver más videos como este.